Gracias por todo, que Dios los bendiga ricamente. That God may bless you greatly. ¿Están listos para la palabra de Dios? Are we ready for the word of God? Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25. 2 Chronicles 25. Capítulo 25 y voy a leer versículos 5 al 9. Chapter 25, 5 to 9. Amén. Segunda de Crónicas 25, 5. Dice así la palabra de Dios. And the word of God says, Los que ya tienen, lean conmigo. the ones that have it can Vamos read a with me. proyectarlo en la pantalla para aquellos que tal vez no trajeron su Biblia, pueden leerle en la pantalla. For those who didn't bring the Bible, they can read it on the screen. Dice así la palabra del Señor. Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias los puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Moreover, and gathered Judah together and made captains over thousands and captains over hundreds, according to the house of their father, throughout all of Judah and Benjamin. And he made numbers from 20 years old and above, and found them 300,000 men, chosen men, to go forth to war, that could hold a spear and a shield. El verso 6 dice: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. And he held also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. Mas un varón de Dios vino a él, un profeta de Dios, vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. But there came a man of God to him, saying, O king, let not army of Israel go with thee, for the Lord is not with Israel, with all of the children of Ephraite. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. But if thou go and do it, be strong for battle, for God shall make thee fall before the enemy, for God has power to help and cast down. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. For God hath the power to help and to cast down. Y Amasías dijo al varón de Dios que después, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. And a man said unto the man of God, but what shall we do with 100 talents which the army of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. Aleluya. Hallelujah. Amén. Que el Señor bendiga la lectura bíblica. Vamos todos ahora a levantar la voz. We're going to raise up our voices Que el today, Señor prepare su that God corazón may prepare our para hearts recibir la palabra. to receive the word. Señor Jesucristo, gracias te damos por las alabanzas que se han levantado delante de ti, Señor. Todo el coral, toda la iglesia recibe estos cantos como una ofrenda de olor grata delante de ti, Señor. Las ofrendas que se han dado y ahora el mensaje de tu palabra, Dios mío. Prepara mentes y corazones para recibirla, Señor. Ponerla en práctica, ponerla en obra. Queremos continuar creciendo, avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice And the people amén. of God shout amen. El pueblo de Dios grita They amén. shout amen. Aleluya. Hallelujah. Amén. Tomen asiento, You por can favor. take your seats. Amén. Y denme su atención por unos minutos, 45 minutos And exactamente. give me your attention for 45 minutes exactly. Amén. En los textos que leímos esta noche, And the verses that we read today, el rey Amasías, rey de Judá, King Amizrite, king of estaba Judah, preparándose para salir a la guerra. was preparing himself to go to war. Y de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, And from the tribe of Judah and Benjamin, él escogió 300,000 he hombres chose
mayores de 20 años de edad. older than 20 years old. Dice la Biblia, diestros con la espada y la lanza. The Bible says they were strong with the spear and Y the shield. de las 10 tribus restantes de And Israel, out of the 10 left in tribes, él reclutó 100,000 hombres guerreros expertos en batalla. he hired 100,000 men ready to battle. Y les pagó un salario, dice el texto And the Bible bíblico, says that he paid them a salary de 100 talentos de of plata, 100 talents of silver. que hoy sería equivalente That today would be a 100 millones de dólares. $100 million. Diga, wow, Say, wow, mucho dinero. that's a lot of money. Por ese tipo de salario hasta yo me enrolo en el ejército. For that type of salary, I will get into the Y army. usted también, no diga que no. And you as well, don't say no. Y el profeta de Dios, And the prophet of God, cuyo nombre es omitido en la palabra del Señor, which his name in the word of God, le dice al rey Amasías, and he says to the king, que era el rey de Judá, which was the king of Judah, no vayas a la guerra, don't go to the war, porque Dios no va a ir contigo. because God is not going to go with you. Qué bueno es escuchar el consejo del pastor, del It's profeta, good to hear the de la word iglesia. of the pastor and the man of God for the church. porque el rey Amasías escuchó The king heard y this, la reacción de él fue, and his reaction was, ok, está bien, yo me someto a esas instrucciones, okay, it's good, I'm going to submit myself no to those voy a ir a la instructions. batalla, I'm not going to go to battle. pero él le levanta una pregunta y le dice, But he asked the question and says, pero ¿qué va a pasar con los 100 talentos de plata que yo ya pagué al ejército de Israel? but what's going to happen with 100 talents of silver that I paid the Son army of 100 Israel? millones de dólares que It's les he $100 dado. million. Y no puedo dejar que ese dinero se pierda. And I cannot let that money go to waste. Y fue en ese momento que el profeta de Dios And it's in that moment that a man of God, le dijo en una forma parafraseada, he said it in a way, si te sometes a la voluntad de if you Dios, submit yourself to the will of God, si te sometes al proceso if you divino, submit yourself to the process of tal God, vez es un poco doloroso, maybe it's a bit painful, pero si lo haces, but if you do it, Dios es un Dios God is a que God puede darte mucho that más. can give you much more. Aleluya. ¿Cuántos creen en el Dios de mucho How más many esta believe noche? in the God of much more? Y he venido a predicarles por unos And minutos I've come hoy to preach for a few moments today a cada hermano en este santuario, a cada ministro, to every minister, every Cada brother and pastor, sister, every pastor, cada hijo de Dios, every child of God, a salir de su zona to confortable leave your comfort zone y lanzarse al territorio, and go into the territory mucho más. of much more. porque hay otra dimensión de fe. There's another Y dimension esa of faith, dimensión es la dimensión de mucho and that's más. the dimension of much more. Aleluya. Un escritor inglés, A English writer said, Charles Dickens, Charles y Dickens, él sabe, muchos de ustedes han leído el libro de él. you've read his book. Es inglés, He's an es Englishman. de aquí de este He's país. from this country. En los años 1800, In the year 800, él escribió el libro he wrote the book, y le tituló El cuento de dos ciudades. and he titled it The Tale of Two Cities. La frase icónica que encapsula el contenido de todo este libro The es: iconic phrase of this book is, era lo mejor de los tiempos it was the best of times, y era lo peor de los tiempos. and it was the worst of times. Lo mejor y lo peor a la misma The vez best and the worst at the en same el time, mismo lugar. in the same place. Yo creo que esta frase I think that this phrase describe perfectamente describes bien perfectly, los tiempos que nos hallamos viviendo nosotros. describes the times that we're living at today, Porque nos hallamos viviendo en el peor de los tiempos, because we're living in the worst of times, en el aspecto político, en el mundo. with politics in the world, Pero el mejor de los tiempos para la iglesia but in del the Señor best of times Jesucristo. for the church of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La iglesia del The Señor church of God se está posicionando is positioning para themselves experimentar el avivamiento más to grande experience the greatest que revival hemos visto hasta este that momento. we have seen to this moment. Damos gracias al Señor We thank God por todo lo que ha hecho hasta este for día. everything He's done Aquí till en now, Londres. here in London. Pero nuestro Dios But our God es un Dios de mucho is the más. God of much Él more. tiene mucho más para todos nosotros. He has much more for every single one of us.
Hay veces que actuamos There's sometimes that we act como que Dios ha exhaustado todo su poder y Like- todos sus recursos, as if God has given all his resources and power, financiando nuestros avivamientos, financiando nuestros esfuerzos finances, evangelísticos. our conference, and everything else. Pero déjeme asegurarle esta noche But let me tell you que today nuestro Dios no se halla en that bancarrota. our God is not in bankrupt. Tal vez la economía de la nación y del mundo se halla Maybe en the economy of the bancarrota. country is in bankrupt. Pero los recursos y el poder de nuestro But Dios the resources and the power of God son inexhaustivos. cannot go Él out. tiene mucho más He has much more para usted, for you para mí, for me, para toda la and iglesia. for the whole Él church. tiene mucho más. He has much more. El apóstol Pablo The Apostle Paul, lo puso de la siguiente he manera put it in this way en Efesios 3:20. in Ephesians 3:20. Y aquel que es poderoso And now he does para exceedingly hacer todas las cosas to do all things mucho más, much more, mucho más, much more, abundantemente abundantly de lo que pedimos that you o ask or entendemos, think, de acuerdo al poder que actúa en according to nosotros. the power that worketh in us. Aleluya. Hallelujah. A Él sea la gloria To him be the glory en la iglesia en Cristo for the Jesús church in por Christ todas las edades, for all of por time, los siglos de los siglos. Amén. forever. Amen. Aleluya. Hallelujah. En esta escritura And in this verse, pareciera como que el apóstol Pablo it looks like the Apostle Paul estaba tratando de describir is trying to describe la grandeza del poder de the Dios power of God, y como que no podía encontrar and he could not find los suficientes adjetivos the words, the adjectives para describir correctamente to describe el correctly inmensurable poder de the Dios. great power of God. Porque si usted nota, Because if you know, el apóstol Pablo bien pudo haber dicho, the Apostle Paul could have said, y aquel que es poderoso and the one who is para hacer powerful todas las cosas, to do all things más de lo que pedimos y entendemos. more than what we think or Y ask. creo que eso hubiera sido And I suficiente think that would have been enough para comunicar el mensaje de grandeza y poder de Dios. to communicate the power of God. Pero como que el apóstol Pablo But the Apostle dice, Paul, eso no es he says suficiente. that is not enough. Y él vuelve a repensar el texto. And he goes and reinforces Él the vuelve a text, repensar la idea the idea, y reconstruye and reconstructs el verso y dice, the verse and y says, aquel que es poderoso and to the one who is powerful para hacer, to do, y añade esta frase, and adds this, mucho más abundantemente much more exceedingly, todas las cosas, all things, más de lo que more pedimos than what y you ask or entendemos. think. Ahora la frase mucho And now más the phrase much more es traducida de la palabra griega uper, is translated to the Greek de donde upe, obtenemos la palabra castiza hiper. where you have the word ipe. ¿Ha escuchado usted decir a alguien, Have you heard someone esa say persona o ese niño es hiperactivo? that child he doesn't stay still? Quiere decir que esa persona o ese niño tiene mucha It energía. means he has so much energy. No se puede quedar He quieto. cannot stay still. Tiene que estar haciendo algo He has- todo el He tiempo. has to be doing something Algo every time. más de lo común. It's more than common. Algo más de lo normal. Something more than Es la que normal. la palabra hiper o hiper significa. That's what the word upe means. Y hermanos, And brothers, este es el asunto. this is the thing. Que si podemos capturar lo que el apóstol Pablo If we can capture what the Apostle Paul estaba tratando de comunicarnos en este texto, was trying to communicate in vamos this a text, entrar como iglesia we're going to go in as a colectivamente church together y como creyentes and as believers individualmente individually en esa dimensión de mucho in más. that dimension of much more. Aleluya. Y Hallelujah. todas esas And cosas all of these que el things diablo las planeó para mal, that the devil planned it for bad, nuestro Dios la va a cambiar para su bien, our God is going to change it for para his su good, for bendición. your blessing, Dios la va a cambiar para mucho for más. much more. Porque cuando Dios le da algo Because when God gives o something, Dios le restaura algo, or God restores Él something, siempre restaura más de lo que teníamos He always restores more than what you y have, mejor que antes. and much Aleluya. better than before. El profeta Ageo, The prophet, él profetizó diciendo he said, he en prophesied, Ageo he said, 2:9, Haggai 2, la gloria postrera the de esta casa glory of this será house mayor que la primera. shall be greater than the first. Aleluya.
Ese es nuestro Dios. That's our God. Él puede hacer mucho más. He can do much Y Él puede more. hacerlo mucho He mejor can do it much de lo que better. teníamos antes. More than what you had before. Yo sé, yo I know. miro que Dios está preparando I see what God is a esta preparing. iglesia. This church, La va a levantar He's going to raise it a esa dimensión to that donde dimension muchos se sueñan llegar. where many dream A of esa getting. dimensión de mucho más That avivamiento, dimension of much more mucho más revival, crecimiento, much growth, mucha más gloria, more glory, mucha más poder, much more power, mucha más unción, anointing, mucha más much bendición. more blessing. Dios nos quiere levantar a God ese wants nivel. to raise us to that ¿Cuántos lo level. sienten en esta How noche? many believe it tonight? Yo lo estoy sintiendo. I'm feeling it. Que Dios quiere tomar a la iglesia That God aquí wants to grab the en church Londres here y ponerla en esa and dimensión place it in that dimension de mucho of más. much more. Wow, aleluya. Algo grande viene en camino. Something greater is Algo coming. mejor viene en camino. It's coming Algo now. más poderoso Something viene en more camino. powerful is Dale un coming aplauso now. al Señor y diga Give aleluya. God a round of applause and say hallelujah. Yo no puedo hablar por nadie en esta I cannot noche, speak for no one pero today. yo personalmente But me estoy personally, declarando en mi vida, I'm declaring in my estoy life, declarando sobre mi I'm familia, declaring over my y estoy family, declarando sobre la iglesia que over pastoreo. the church that I La pastor. promesa de Deuteronomio 1:11. The promise of Deuteronomy 1:11. Jehová, Dios de vuestros padres, For the Lord of your os fathers haga 1000 veces más makes you 1,000 times de lo que more ahora sois as you y are. os bendiga como lo ha And prometido. bless you as He has Oh, promised. yo no sé si usted I quiere don't know if you want declarar esa to promesa declare that en su promise propia vida, on your en la life, vida de sus on the hijos, life of your sobre children, esta iglesia, over this church, que Dios nos haga 1000 veces that más God can make much de lo que more somos ahora. than what we Oh, dale un are now. aplauso al Señor. Give God a round of applause. Yes. Aleluya. Hallelujah. Que Dios nos haga 1000 That veces God más. makes us 1,000 times. Así lo creo yo. I believe it in that way. Me uno a su pastor creyendo I esto. unite with your pastor in that way. Que el Señor haga esta That iglesia God may do with this 1000 church veces más 1,000 times de lo more que son esta noche. than what you are tonight. El Señor lo va a hacer. God is going to do it. Él es Dios. He is God. Él no miente. He does not No lie. es hijo de hombre He's para not a mentir. child of man to lie. El Señor lo va a hacer. God is going to do ¿Cuántos it. realmente lo creen? How many truly believe? ¿Cuántos creen a la palabra How de many Dios? believe in the word of God? Tiene que creer a la You palabra. have to believe the word. Aleluya. Y si usted la cree, And if you believe se it, hace realidad. it's going to be a reality. Ahora quiero tomar un momento aquí Now I want to take a moment here para analizar el texto que leímos ahí en Efesios. to look at the verse that we read. Porque pareciera como que el apóstol Pablo Because it looks like the Apostle estaba Paul tratando de fortalecer nuestra fe, is trying to strengthen our faith, explicando la grandeza explaining the del poder greatness de nuestro of Dios, the power of our God, cuyo nombre es Jesús. which His name is Jesus. Y él comienza diciendo, And he starts by saying, y aquel and now, que es poderoso. who is able, Y hermanos y hermanas, brothers and sisters, podemos parar allí we can just stop there e irnos a casa, and just go home. porque todos sabemos Because we all que know nuestro Dios, that our God, cuyo nombre es which Jesús, His name is es un Jesus, Dios is poderoso. a powerful Y no God, solamente And not poderoso, just powerful, pero but todopoderoso. all powerful. ¿Habrá algún testigo de eso Is aquí there esta a noche? witness of the power of God today? ¿Habrá alguien que puede ponerse en pie y Can decir, someone stand today? yo soy testigo I del am poder de Dios? a witness of the power of God. Oh, cuántos testigos del poder How de many Dios can hay witness en esta The casa. power of God today. ¿A cuántos Dios lo ha sanado? How many has God healed? ¿A cuántos Dios lo ha salvado? God has saved you. ¿A cuántos Dios los ha How many bendecido? has God blessed? Hey, yo soy testigo I'm del a poder de witness of Dios. the power of God. Aleluya. Hallelujah. Oh, eso me trae a la memoria That un brings to a corito memory. que cantábamos muchos años atrás A en el song that we Ecuador. used to sing in Ecuador many years ago. No, otro, ese es otro, es muy antiguo. It's a very old one. Yo era niño cuando cantábamos en I Quito, was a Ecuador. child when Quito when I used to sing El this coro va song. más o menos así. Yo soy testigo del poder de Dios.
grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yes. ¿Cuántos testigos How many del are poder de witnesses Dios hay en of esta the casa? power of God here in this house? Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Yes. Oh, cuando hemos estado enfermos, Él nos ha sanado. When we have been sick, He has healed us. ¿Cuántos han sido sanados por el poder How de many have Dios? been healed by the power Cuando of hemos God? estado emocionalmente perturbados, We can be emotionally Él nos lost. ha dado claridad de And He has pensamientos. cleaned our mind. Cuando hemos hallado en necesidad, When we've been in need. no hemos sabido qué We hacer. don't know what to do. El Señor ha suplido nuestras God necesidades has supplied our conforme needs sus riquezas en gloria. according to His glory. Oh, yo soy testigo I del am poder a de witness Dios. of the power of God. Casualmente la primera parte del verso 20, The first part of the verse ahí en 20 Efesios, in Ephesians, podemos unirla con el verso 21 we can unite it with verse y 21 leer de esta manera. and read it in this way. Y aquel que es poderoso, And He that is exceedingly, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, Him that we give glory in the por church of Jesus todas Christ las edades, throughout all por the los ages, siglos de los siglos. Amén. without end. Y Amen. hermanos, eso hubiera sido suficiente That would have been enough para explicar la grandeza del poder de to nuestro Dios. explain the greatness or power of God, Porque aquel because He es Él. is Him. Y hay solamente un aquel And there's just one cuyo He, nombre es Jesús. whose name is Jesus. Él no es solamente poderoso, He's not only Él powerful, es todo He's poderoso. almighty. Dice Apocalipsis, Él es el alfa, Revelation Él says es la omega, He is Alpha es and el Omega. principio, He's the beginning. Él es el fin, He is the end. es el que era, He is the el one. que ha de venir, The one el that's gonna come. todopoderoso. The Almighty. Aleluya. Hallelujah. Él es omnipresente, He's all present. Él es omnisciente, Él es omnipotente. He's almighty. Él es el Dios He's todopoderoso. almighty Alguien God. diga aleluya. Someone say hallelujah. Alguien grite Someone aleluya. shout hallelujah. Muchas veces pienso que lo tenemos aquí, Many times we think we have it pero here, fallamos en tenerlo aquí en el but corazón. we miss it having it here in our hearts. Y yo necesito tenerlo aquí. I need to have Him here. Porque hay cosas en mi vida en este momento There is things in my life right que now requieren de mucho más de lo normal. that require much more of the normal. Estamos en un proyecto gigantesco. We're in a great project now. Le dije al Señor, I said to God, un proyecto que requiere millones de a dólares project that requires para millions of terminarlo. dollars to Y finish yo it. necesito la intervención del Dios de mucho más. I need the God of much more, Porque si no, no voy a poder terminar ese or else I'm not proyecto. going to be able to finish Pero this estoy project. creyendo, I'm believing. estoy declarando I'm declaring todos los días every single day al Dios que yo sirvo. to the God that I Es el serve. Dios de mucho más. He's the God of much ¿Cuántos more. requieren la intervención How many de require este Dios que intervention puede hacer mucho of más? the God that can do much Si usted more? requiere, yo la requiero. If you say, I Yo require it, necesito esa I intervención need the divina intervention of de God, este Dios de mucho of this más. God of much more. Aleluya. Hallelujah. Yo necesito tenerlo a ese Dios aquí, I need to have that God here en mi in corazón. my heart. Aleluya. Y aquel que es poderoso, And He which is powerful. es lo que dice ahí en el texto. That's what the verse Y says. aquel que es poderoso, diga Say poderoso. powerful. La palabra poderoso en este The texto word powerful in this es text traducida a la palabra griega dunamis, is translated to dunamis, de donde obtenemos nuestra palabra castiza, where dinamita. the word comes from dynamite. Dunamis significa alguien que es capaz
Dynamic means someone alguien who que is es able, fuerte, strong, alguien que es explosivo. someone explosive. Es lo opuesto a algo letárgico, He's a the algo opposite pasivo, of something a peaceful, algo soñoliento. of something slow and lazy. Aquel que es poderoso, He which is aquel powerful, que tiene dunamis. he that has Nuestro dynamite. Dios es capaz. Our God is able. Nuestro Dios es fuerte. Our God is strong. Nuestro Dios es explosivo. Our God is explosive. Nuestro Dios puede hacer todas las Our God cosas. can do all Para Él no hay things. nada There is imposible. nothing impossible. Porque Él es un Dios que tiene dunamis. Because he's the God that has Y porque dunamis. Él tiene dunamis, Because he has dunamis. puede darnos dunamis a He can nosotros. give you dunamis as Porque well. nadie puede dar algo que no tiene. Because no one can give Pero something they como don't nuestro have. Dios tiene, But because our Él nos God, puede dar poder because a our God cada uno has de it, he can nosotros. give power to every single one of us. Cuando recibimos el Espíritu When we Santo, receive the Holy Ghost, que es el Espíritu de nuestro which is the Dios, Spirit of our God, recibimos dunamis. we receive dunamis. Gracias por ayudarme con el sonido, les agradezco muchísimo. Thank you for helping me with the sound. Amen. So, cuando recibimos el Espíritu Santo, When we receive the Holy recibimos Ghost, dunamis, we receive dunamis. recibimos poder de Dios We receive power en of nuestra God vida. in our Si lives. usted, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo How aquí? many have the Holy Ghost? Levante la mano. Raise up your hand. Muchos no se han dado cuenta todavía lo que llevan dentro de usted. Many people haven't realized what you're taking inside. Usted lleva dentro de su vida You have inside of your life dunamis, dunamis, poder de Dios, power of God, dinamita espiritual dentro de usted. spiritual dynamite inside Wow, of ¿sabe you. lo que es una dinamita? You know what dynamite is? Usted coloca un pedazo de dinamita You en una put montaña You put a piece of dynamite on a mountain y remueve esa montaña. and it will remove the mountain. Explota esa It will montaña. explode the mountain. Dentro de usted hay suficiente poder Inside of you there's enough power para explotar cualquier montaña to explode any que se mountain interponga that may get in the entre way usted between y el you propósito de Dios and para su the vida. purpose of God upon your life. Oh, ¿cuántos están sintiendo How many are esa feeling dinamita dentro that de usted? dynamite inside of you? Oh, suficiente poder Enough para explotar cualquier situación to que se explode. interpone entre usted y su To victoria. explode any situation that gets between you and your victory. Aleluya. Nuestro texto dice, The de text says, acuerdo al poder que actúa en nosotros. According to the power that worketh Oh, in ¿cuántos us, sienten el poder de Dios How many actuando feel dentro de usted? the power of God working inside of you. Oh, ¿cuántos sienten ese dunamis? How many feel the dunamis, Esa dinamita, that dynamite, esa vitalidad, that being ese alive, poder explosivo. that explosive Hay alguien en power? este lugar que lo siente. Is there someone here that feels it? Oh, en esta noche vamos a tener una explosión We're going to have espiritual an en este lugar. spiritual explosive today. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo Because everyone who has the Holy tiene Ghost un tubo de dinamita dentro, has a pipe of dynamite inside, listo para explotar. ready to Aleluya. explode. Hallelujah. Ahora quiero que veamos algo aquí. Now I want you to see something. Tenemos dinamita dentro de We nosotros. have dynamite inside of us. Ahora voy a sustituir algunas de las palabras en nuestro Now I'm texto going to change a few words con el inside the text significado literal de ellas. with the meaning of it. Pero antes de hacer eso, But before I do les that, voy a hablar un poquito acerca de matemáticas. I'm going to speak a bit about maths. ¿Cuántos les gustaban las matemáticas en la escuela? How many like maths in school? Levanten la mano. Bueno, son aquí porque la mayoría no les gustaba, igual que yo. Same as me, I didn't like maths Me in school. gustaba literatura, I like literature, geografía, geography, historia, pero history, matemáticas. but maths, Le huía yo. I used to run away. Y hay unos aquí que igual que yo. And there's some here that are same as me. Amén. Pero les voy a hablar un poquito de matemáticas. But I'm going to speak a little bit about maths. Voy a hablarles acerca de algo importante porque nuestro Dios es un matemático. Because our God is a mathematician. Y Él no es experto solamente en las 4 funciones básicas de aritmética. And God can do all things. No es solamente experto en las 4 funciones básicas de He's not only an aritmética, expert in all of que these son things, sumar, which is math, restar is to add, y dividir subtract, y multiplicar. divide, and to Esas son multiply. las 4 partes básicas de la That's the matemática. full basis Pero of el maths. conocimiento de nuestro Dios But the knowledge of our God transciende a nuestro conocimiento básico overflows our de understanding matemáticas
o álgebra. of maths and algebra. Dios entra en la dimensión de cálculos, God goes into the de dimension of funciones calculating, exponenciales, of great maths, de las funciones of logarítmicas. great. Nuestro Dios es un matemático. God is a mathematician. Déjeme darle algunos ejemplos Let me give you an de example las funciones exponenciales de matemáticas. of these things. En enero 12 In January 12th de 2010, of 2010, Haití experimentó un terremoto de 7.0 Haiti experienced a great que earthquake causó un daño total de la isla. that impacted the island in a great way. Ahora, en 1935, Charles Ritter, And Charles Richard, en el sur de in California, the south of California, inventó lo conocido como la escala de Ritter, and he invented this ladder of Richard que es la que mide el tamaño de las olas dentro de la tierra o that debajo de it la tierra. measures the waves inside of the ground. Y cuando la tierra comienza a moverse, So when the earth begins to move, comienza a temblar, it begins to shake. con la escala de Ritter podemos medir la energía que es liberada. And with this method, he's able to measure the energy that is created. 7.0 de energía fue liberada en el terremoto de Haití. 7.0 of energy was released from the earth. Cuando un terremoto es de 5.0, When an earthquake is un 5.0, terremoto de an 6.0 earthquake of es 10 veces más fuerte is 10 que el times terremoto greater de 5.0. of a one that is 5. El terremoto de And an 7.0 earthquake that is es 7.0 100 veces más is fuerte 100 times more que el stronger terremoto de than an 5.0. earthquake which is Un mes 5.0. después del terremoto de Haití, And after 1 month after the earthquake, en febrero 27 de 2010, and February 25th, Chile sufrió un terremoto de 8.8. Chile had an earthquake 8.8. El terremoto de Chile de The 8.8 earthquake in Chile fue 8.8 500 veces más fuerte was que 500 el times terremoto de stronger 7.0 en Haití. than 7.0 in Haiti. Solamente 1.8 más de Just intensidad. 1.8 more of Sin intensity. embargo, ese porcentaje representa una gran diferencia But that small percentage is a great porque es power 500 veces más fuerte. because it's 500 times more Más stronger. energía es liberada. More energy is released 500 veces más. 500 times. Eso es conocido en las matemáticas That is known in maths como matemáticas exponenciales. of great exponential Y maths. hermanos, Dios quiere tratar con su iglesia en este And tiempo God wants to deal with His church in con this las time funciones exponenciales with all these de things poder, de gloria of power and y glory avivamiento and revival en su iglesia. in His church. No solamente con sumar y añadir, Not only to add and pero subtract, Dios quiere dar a la iglesia en esta hora But God wants un to- avivamiento but God exponencial. wants to give a great revival to the church. Algo mucho más grande, Something more algo greater, mucho más poderoso, much more powerful, algo mucho más impactante, much more algo impacting, much más grande. something much greater. ¿Cuántos creen que Dios quiere dar How many aquí en Londres that God wants to give it here in un London? avivamiento A exponencial? great revival. Y le voy a decir algo. And I'm going to say something. Quiero demostrarlo aquí en la Biblia, And I want to show it in the en el libro Bible. de los Hechos, In book of en Acts. Hechos 2:41, en Acts Hechos 2:41. 2:47, Acts en 2:41. Hechos 6:17. La Biblia nos dice, y Dios añadía a la iglesia. And then God added to the Y church. Dios añadía a la And iglesia. God added to the Y church. Dios añadía a la And God iglesia. added to the church. Es decir, Dios sumaba a la God iglesia. added to the church. Ahora, en Hechos 5, And in Acts nos 5, topamos con algo admirable. we see something great. Porque ahí está la sustracción Big, there's attraction there en la iglesia. in the church. Es algo que no queremos nosotros caer. It's something that we wouldn't No want to go queremos que into. Dios nos sustraiga. We don't want God to subtract. No. No. Porque Ananías y Zafira Because Ananias, mintieron al Espíritu they Santo lied to the Holy en la Ghost ofrenda que prometieron dar a la in the iglesia. offering that they promised to give to God. Y Dios los acabó a los dos. Dios los exterminó a los And dos. God finished them both. Eso se llama sustracción. That is subtraction. Dios eliminó a dos miembros de la iglesia primitiva God eliminated por two mentir members al Espíritu Santo. because they lied to No the Holy mienta al Ghost. Espíritu Santo. Don't lie to the Holy Ghost. No mienta en sus diezmos y ofrendas. Don't lie in your tithes and offering. Porque va a caer muerto. Because you're going to die. Igual que Ananías y Zafira. The same way these two Y died. usted no quiere que Dios emplee
And you don't want God to el employ conocimiento de sustracción the knowledge of con usted. subtraction No. with you. Pero luego, Then after, en Hechos 9:31, in Acts en 9:31, Hechos 12:24, el Señor comenzó a multiplicar God began to y multiply. las iglesias se acrecentaban And the fortalecidas church will por multiply el Espíritu Santo. by the Holy Y la Ghost. palabra de Dios crecía And the word of y God- se The multiplicaba. word of God grew and will En el multiply. libro de los Hechos, en el principio de la In the iglesia, book of Acts, the first of the Dios church, primero añadió a la iglesia, Dios first added to the church. pero luego los capítulos 9 y 12, Then 9 and la 12, iglesia y la palabra comenzaron a multiplicarse. the word began to multiply. Y ahora And now, que estamos viviendo en Hechos capítulo 29, they were living in Acts somos la 29. iglesia de Hechos We 29, are the church of Acts en 29. en el peor de los In the tiempos, worst of times, en tiempos de crisis, in a time of en crisis, tiempos de confusión, in time of confusion, en tiempo de todo caro. in the things that En everything's estos expensive. últimos días, These last days, Dios se halla derramando de su espíritu God is outpouring of de His Spirit manera in a exponencial powerful way sobre toda carne. upon all flesh. Aleluya. De la manera que Joel profetizó The same way that Joel en Joel prophesied 2:28, in Joel- en los últimos días, In those days, dice el Señor, says the Lord, derramaré I shall- exponencialmente I shall outpour de mi espíritu of- sobre toda carne. of a spirit Aleluya. upon all flesh. En los últimos In días, the last days, en lo peor de los in tiempos, the worst en days, lo peor de los tiempos in para the el worst mundo, of times son in the los world. mejores tiempos para la iglesia It is the best del time- Señor best Jesucristo. time for the church. Y Dios en estos días And God in these no times, solamente está multiplicando, He's not only pero multiplying, exponencialmente but He is. está adhiriendo miles y millones de He's almas adding a millions la of souls iglesia, están siendo llenas del poder del Espíritu are Santo. being added to the church and filled with the Holy Ghost. Miles, Thousands, millones. millions. En lo peor de los In the tiempos, worst of times, la iglesia va a experimentar the church is going to lo experience mejor de los the tiempos. best of times. Este es el mejor tiempo These para los pentecostales de Londres. Are the best times Hoy. for the Pentecostals of London today. Ahora, Right now, no mañana, not tomorrow. este día, Today, esta noche tonight es el mejor tiempo is the best para la time. iglesia del Señor For the Jesucristo. Church of God. ¿Cuántos realmente lo How creen? many believe it? Bueno, Pastor Limones, Pastor no Limones, entiendo lo que me está predicando. I understand what you're preaching. Le voy a explicar otra vez. Let me explain what I'm preaching. Déjeme se lo pongo en una manera sencilla. Let me put it in a simple way. ¿Cuál es su petición esta noche? What is your need today? ¿Cuál es su necesidad? What is the need today? ¿Tiene necesidad física? Do you have a physical Levante la need? mano. Lift up your hands. ¿Necesita un milagro en su familia, sus hijos? Do you need a miracle Están in your sirviendo a Dios. Dice, yo necesito un milagro. Do you need a miracle in your family? Do you need your children to serve God? La iglesia necesita un milagro. The church needs a miracle. Deme su petición Give me your needs. y al final añádale un cero. And then add the zero. Al final de la ecuación, Then at the Dios va a suplir God todo is going to supply conforme everything sus riquezas en gloria. according to the power of God. ¿Qué haría usted What would you do si el día lunes cuando va a trabajar, if on Monday you go to work, usted llega allí you arrive, y el jefe lo llama a la oficina and the boss calls you into the y office? le dice, mira, te quiero decir algo. He said, hey, I want to say something to you. Tuvimos una junta We had y a hemos decidido darte un aumento de salario. we want to give you a pay rise. No solamente diría amén. You wouldn't Se say just- levantara y comenzara a danzar un poquito. You stand up and be happy. Oiga, Yes. cuando le dan un aumento, no solamente se alegra, When they give you a rise, you pero get quiere excited. saltar But you want to jump de alegría, of happiness, de gozo. of joy. Quién sabe, a remolinear un And you poquito. start moving around a little bit. Porque le va a decir, Because I'm bueno, gonna say, eso hemos decidido hacer. We've decided to do this. Vamos a añadir un cero We're going to add a zero a lo que estabas ganando of anteriormente. what you were earning before. Ganabas 1,000 libras You earn cada 2 semanas. £1,000 every 2 weeks. Añádele un cero Add a zero al final. at the end. Oh, hay muchos que están así. There's many that are like this.
Ni eso les alegra, Dios Not mío. even that gets them happy. Si eso no le alegra, nada le alegra. If that Pero doesn't hay get unos you que happy, saben, si ganaba 1,000 if you earn 1,000, y le añade un cero, and they added a ahora va a zero, ganar 10,000. you're gonna Nota win la diferencia 10,000. de 1,000. Un cero al final hace una gran diferencia. a zero Eso se at the llama end. exponencial. That is Mi great. Dios puede hacer una obra exponencial en su vida. my God can do a great, powerful work in your life. Aleluya. Hallelujah. Estoy predicando esta I'm noche preaching today del Dios de mucho of más. the God of much Él more. puede hacer mucho más can do much abundantemente. more, abundantly. Wow. Wow. Dios puede hacer mucho más. Quiero God que can note do esto. much more. Mucho más. Much more. Diga conmigo abundantemente. Abundantly. Si entiende la palabra If you abundantemente. understand the word abundantly, Primero dice mucho más. then it says, Es first it como says que es una redundancia. much more, so it Como que es overflows. una exageración. It's exaggerated. Ya dice mucho It's más. much more. ¿Para qué añade abundantemente? Why do you add Porque abundantly? ese es nuestro Dios. Because that's our God. Él quiere darnos mucho más y abundante. He gives you much more abundantly. Oh, aleluya. Él quiere darnos mucho He más wants to give you much more. abundante. Abundantly. Wow. Wow. De lo que usted piensa, More than what you think, de lo que usted se than imagina, what you can imagine. de lo que usted pide, Él quiere darle Than what you mucho can ask. más abundantemente. He wants to give you much more. Es el Dios que estamos sirviendo aquí esta That noche. is the God that we're serving Es el today. Dios al que yo sirvo. That's the God that I serve. El Señor ha hecho eso en mi vida. God has done that in my Me ha life. dado mucho más abundantemente. He has given me much more El primer abundantly. edificio que compramos The first building that we bought, nos costó $1,000,000. it cost us $1 million. El Señor nos devolvió God gave us. multiplicado con un cero al He final. multiplied it by a Él zero. hizo mucho más abundantemente. He gave us Y ahora much tenemos un edificio que es 10 veces más grande que el que teníamos. And now we have a Eso building se that's llama 10 times. mucho más That's abundante. called a much No more estoy predicando abundantly. algo que no he experimentado. I'm not preaching Yo something I've not he experienced. experimentado eso. I've experienced this. Hemos crecido We have numéricamente desde agosto 1985. From August El 85, primer culto que efectué en la iglesia. the first service that we had in Estaba church, sentada y yo estaba en el púlpito I aquí was in the enfrente, pulpit here at the front, y mi congregación era mi esposa, and my church was my wife, mi hijo de 2 años, my child of 2 years old, mi mamá my mom, y mis 2 hermanas. and my 2 sisters. Esa era la congregación That was my church en 1985. in Yo 85. les predicaba desde aquí, I used recogía to la preach for ofrenda, them. I used to pick up les the decía offering. quién da $100 I used to say, who gives 100? y nadie levantaba la mano. And no one raised up their hands. Tenía yo que bajarme, sentarme, sacar $100. I had to come down, sit down, and take Ese up era a el wallet and give sistema. 1,000. Y les predicaba, les hablaba de and I used ganar to almas. preach, and I used Se to van win. a ir al infierno. You're gonna go to Cuando hell. llegaba a la casa mi esposa, ¿y a quién estaba predicando? And my wife says when we get home, Congregación who de are you 5 que preaching tenía to? en ese tiempo. The 5 people Así that I had. empezamos. That's how we started. Ahora And now, es el Dios que estoy hablando de mucho más. it's the God that I'm speaking about much Hemos more. bautizado más de 4,000 almas en el nombre We've de baptized Jesús more than en el área de la 4,000 bahía. people. Más de 4,000. More than Las 4,000. tenemos en récord. Then we have the record. Hemos plantado 18 We've iglesias. planted 18 La iglesia churches. madre, cuando nos reunimos todos, alcanzamos casi 4,000 When personas. the whole church comes Cuando together, nos reunimos todos para 18,000. celebraciones especiales. Eso se llama exponencial. That's called Se grace. llama mucho más abundante. Much Es el Dios more. que estoy predicando That is aquí en the esta God noche. that I'm preaching today. Él lo hace. He does Él it. quiere hacerlo aquí. He wants to do it Él quiere here. hacerlo en su vida. He wants to do it in Él your quiere hacerlo en life. su familia. In your family. Él quiere hacerlo en esta congregación. this church. Él quiere hacerlo con todos nosotros. He wants to do it Él every es single el one Dios. of us. ¡Ey! Él es el Dios de mucho más. He's the God of much more. Aleluya. Hallelujah.
Tiene que creerlo. You have to Tiene believe que it. creer la palabra. You have to believe Tiene the que word. vivir la You palabra. have to live the Tiene que poner word. por obra la You palabra. have to put it in a work. Así como la palabra se hizo carne, The same way el the verbo word- se hizo carne, la misma palabra tiene que hacerse carne en nosotros. The word was made Tiene flesh. que metabolizarse y ser parte de You nuestro have to be organismo. part of Usted it. no solo come la palabra, usted metaboliza la palabra, la hace suya. Make the word yours. Cuando usted hace eso, When you do this, las cosas comienzan a cambiar. things begin to change. El favor de Dios cae sobre usted. The favor of God falls El upon favor you. de Dios viene. It comes. La mano abierta de la que The habla open Javes. hand of God. Que tu mano abierta esté sobre mí. The open hand No is una mano above you. cerrada. It's nothing's gonna happen. La mano abierta Not a es en el closed texto hand. hebreo. La mano abierta de Dios va a caer sobre usted. The open hand Aquí of en God Inglaterra, en Londres, is gonna fall donde upon trabaja, this donde church. vive, donde usted está. La mano abierta de Dios. The open hand of God is going to fall Porque upon this Él es un church, Dios de upon mucho your work, más. because He is the God of much more. Y la gente va a comenzar a hacer cosas People are going to look at things. que no saben ni por qué se las hacen. They don't even know what to do with Dice, it. yo no hago por nadie algo así. I don't do nothing for no one. Pero estoy haciendo por ti, no sé But I'm ni going por to do qué. it for you. I don't Yo know le why. digo por qué. I'm going to tell you Porque la why. mano abierta del Señor Because cuando cae the open hand of viene God con mucho más It comes with so much abundantemente more de lo que pensamos than what you o think. pedimos. Oh, you asked for. Yes, that's right. Alguien grite Someone aleluya. shout hallelujah. Alguien diga yo recibo Someone esa says, palabra. I receive the Yo word. metabolizo esa palabra. I eat the Yo word. hago parte mía. I'm going to make it Que la part of palabra me. se haga carne That the word may be flesh en mí. in me. Y cuando uno hace eso, And when you do la this, palabra se manifiesta the en word nosotros. is manifested. Usted puede estar ahí escuchando sentadita. You can be sitting there like this. Amén. Amen. Nada va a pasar. Nothing's going to happen. Pero si yo quiero esa palabra, But if I want the word, yo la como esa oh, I'm going palabra. to eat the word. Yo la metabolizo I esa want it palabra. inside of me. Yo la hago parte de I'm mí. going to make it part of Algo me. va a suceder. Something is going to Porque la happen. palabra de Dios es poderosa The word of God y is es powerful vida. and it's life. Algo poderoso va a suceder. Something powerful is going to happen. Estoy predicando del Dios de mucho más. I'm preaching about the God De of much mucho more. más. Much more. Abundantemente. Abundantly. Wow. Alguien diga wow. Someone say, wow. Tiene que admirarse de nuestro Dios. You have to admire God. Usted no se sienta, abre la Biblia y dice, y aquel que es poderoso. You don't open the Bible and say, He hace that is todas las cosas powerful, mucho más do all abundante. things. No, usted no lee la Biblia casualmente. You don't read the word Usted like that. abre la Biblia y You open up the Bible. aquel que es poderoso. And He wow, which y is para y dice, powerful aleluya. Para hacer todas, no ciertas to cosas. do all No things. algunas Not cosas. some things. No aquí y allá. Not here and Para there. hacer. Diga conmigo. Say it with me. Todas. All things. Come on, diga conmigo. Say it with me. Para hacer To do all things. todas All things. las cosas. All things. Mucho Much más more. abundantemente. Abundantly. Cuando usted pide algo, When you Señor, ask of something, dame, Señor, avivamiento en mi ciudad. give me, God, a Oh, revival. Señor, estoy necesitado de un mejor trabajo. God, I need a Señor. better job. Cuando usted le pida al Señor, When you porque ask dice God, aquí más de lo que pedimos. because the Bible says more than what you ask for. Cuando usted le pide al Señor, When you ask God, pensando en este Dios que le estoy predicando, thinking en of this esta noche, God that I'm preaching que today, es poderoso who is para powerful hacer mucho más, to do much more abundantemente. abundantly. Esta palabra se va a patentizar en usted. This word is going to be implanted Y in usted va a you. mirar And you're going to see cómo ese Dios de mucho how más this God of much more hace realidad este texto en su vida. makes this text a reality in your lives. De repente And suddenly, hay una explosión, There's an hay algo grande y explosion. dice, wow. something like, wow, No puede ni creer, you can't even pero believe. tiene que creerlo. But you have to believe. Porque esa es la palabra de Because nuestro it's the Dios. word of our God. Y muchos la creen And many believe y viven esta palabra. and live the Aquí word. están mirando a uno.
I'm looking at someone. No estoy predicando algo que no lo aplico a mi vida. You're not looking at someone that's Yo preaching. nunca predico algo que yo no lo vivo. I never preach something I Esa es haven't una lived. regla que tengo yo That's the rule that I desde que have empecé a pastorear. since I started Yo pastoring. nunca voy a predicar algo que yo no practico. I'm never going to preach something I haven't practiced. Esto que le estoy predicando This that I'm lo preaching, estoy viviendo. I'm living. Estoy ahorita en la dimensión de mucho más. I'm in a dimension of much more. El diablo lo planeó para The mal. devil planned it for worse. El diablo me afectó mi salud The devil física affected my igual que health, Jacob. same as Jacob. El diablo quitó pertenencias The materiales devil took away igual things, que Job. same as Job. Pero lo que el diablo lo planeó But para what mal, the devil planned el for Señor bad, le dio la vuelta. But God turned it El Señor around. lo reversó God turned it y around. lo ha cambiado para bendición And nuestra. changed it for a Y blessing. nos elevó a esa And he dimensión has taken us de to a mucho dimension más of much more abundantemente. abundantly. Aleluya. Hallelujah. Aquel que es poderoso. He that is powerful. La palabra poderoso ahí es dunamis, Dunamis is the word. dinamita, Dynamite. que significa alguien que es capaz, That means someone who is able. alguien que es fuerte, Something that is strong. alguien que es That is poderoso. powerful. Y aquel que es dunamis, He that is dunamis. aquel que es fuerte, He is strong. aquel que es poderoso Powerful. para hacer todas las cosas mucho más. To do all things more. Si quitamos la palabra mucho más If y you ponemos take away upper, much more. que significa explosivo, And if you put explosive, más que suficiente, more than enough, lleno de energía, full of energy, aleluya, algo poderoso, Something aquel powerful. que es mucho más, es upper, something that's much more is open. para hacer To las do. cosas. Y lo que estoy tratando de What hacer I'm es trying to tratando do de fortalecer la fe de alguien. It's trying to move the faith of Y si someone. usted no fortalece su And fe, if you don't strengthen yo your faith, fortalezco mi propia fe. I'm strengthening my own faith. Aleluya, porque al predicar estoy Because fortaleciendo mi fe While I'm y preaching, I'm tratando de strengthening my fortalecer faith. la fe de I'm trying to ustedes. lift up someone else's faith. Y aquel que es dunamis, And he which is capaz, dunamis, fuerte, able, poderoso, strong, powerful, explosivo, explosive, para ser upper, to do para hacer upper, mucho más, to do much más de lo more, normal, much of más que normal, suficiente. more than enough. Ese es el Dios que estamos sirviendo. That is the God that Un we're Dios que serving puede hacer today. mucho A más, God that can do más much que more, suficiente, more than enough, más de lo normal. more than the normal. Ese mismo lenguaje It's that same language. lo miramos ahí en Mateo 2:10. We see in Matthew Cuando los 2:10 hombres sabios, estos reyes magos, when the wise men llegaron a visitar al niño they Jesús came to see the baby en el Jesus establo de Belén en Judea, in Bethlehem. dice la Biblia The Bible says, que al ver la estrella, note el lenguaje, look at the language as they que see al the ver la stars. estrella As they saw the stars, se they regocijaron rejoiced con muy grande with exceedingly great. gozo. ¿Me pueden poner el texto ahí arriba, por favor? Con muy grande gozo. They rejoiced exceedingly great Como que joy. es una redundancia de palabras. It's that they're moving the words. Que se regocijaron, al ver la estrella, se As regocijaron they saw the star, they con rejoiced muy with grande gozo. exceedingly great joy. Wow, Wow. wow, wow, wow. El Espíritu Santo como que estaba inspirando The al Holy escritor, Ghost was inspiring. diciéndole, hey, hay mucho más. Hey, there's much more. Hay mucho más en ti. There's much more in you. Porque se hallaban tratando, estaban visitando Because they were al Dios visiting de mucho más. The God of much Era un more. niño, pero era el Dios manifestado en carne. He was Era a el child Dios de of much mucho more. más. He was the God of much more. Y usted puede tomar este texto y decir, And you can grab this text and y al say, ver la estrella se as regocijaron. they saw the stars, they Punto. rejoiced. Point. O también podían decir, Or they can say, y al ver la estrella se regocijaron con gozo. when they saw the stars, they rejoiced with Y joy. eso era lo suficiente And that was para enough decirnos que había gozo en ellos. to say there was enough Pero joy estamos in them. tratando con el Dios de mucho But we're más. dealing with the God of much more. Se regocijaron. They rejoiced Wow, note eso. Se regocijaron They con rejoiced. muy with exceedingly grande great gozo. joy. ¿Sí entiende lo que estoy Are you predicando? understanding what I'm preaching today? Esos hombres sabios These wise se men, hallaban
bajo la They influencia were under the del influence Espíritu of the Santo. Holy Ghost. Y cuando entraron a adorar al Dios de And when they mucho más, came to worship the God a of much ese more, niño que era Dios manifestado that en child that carne, was God wow, manifested el in the Son, Espíritu de Dios como que los tomó the Spirit of God y no grabbed them, solamente se and gozaron, did they only rejoice? no solamente se Not alegraron, only did they get happy, oh, pero dice cuando miraron la but estrella when they saw the se stars, regocijaron they rejoiced con muy grande with gozo. exceedingly Si great ellos joy. al mirar ese niño As they- se expresaron de esa manera, as they saw the child, cuánto más yo how much y more cuánto me? más usted And how- aquí esta noche, how much donde more el you? Espíritu de Dios está. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de él. Dios está aquí. Es lo mejor que podemos The hacer. Bible says, when 2 or 3 are gathered together, there I will be. Uno está en la iglesia One is in church, y predica y dice, and we're preaching. Dios está aquí. God is here. Porque donde hay 2 o 3 There's 2 or 3 congregados en su nombre, connected in my name. él dice, yo estoy en medio de The Bible ellos. says, I am within them. Y así reacciona la iglesia. And that's how the church reacts. No estos hombres sabios These wise men, miraron al niño they looked at the child y se and they regocijaron rejoiced con un gran, with a great, grande gozo, a Dios mío. great joy. Y esa criatura ya no es criatura, And that baby es el no longer Dios a baby. Todopoderoso. He's the God Y él dice, all-powerful. yo voy a llegar He said, al I'm gonna 15 arrive aniversario to the de los 15th Pentecostales de Londres. of PDL. Voy a poner mi trono I'm en gonna have medio my de throne ellos. in the midst of Vamos a them. ver si se regocijan con grande, Yes. muy grande gozo. With a great Ojalá joy. que alguien diga, aquí estoy. Yo say, me God, I am here. Yes. Aleluya. Hallelujah. Ellos dijeron, ahí está la estrella. They didn't only say, there's the stars. Oh, ahí está María. Oh, there's Mary. Ahí está el baby. Oh, there's the baby. Lo miraron They y se saw fueron. it and then Es la actitud que tenemos al venir a la iglesia. It's the muchas veces. attitude that you have when you come to church. Llegamos a la iglesia, You come to nos church, sentamos, you sit down. estamos sentados. We're Las hermanas cantoras Sisters, están aquí que gastan sus voces They're alabando singing their a Dios. voices, Las worshiping miro que God, se mueven, las and miro they're que moving a little. hacen caras así. They do Haciendo faces. énfasis en el canto. There's emphasis Y in la what they're iglesia singing. está. And the church is like this. Y no estoy refiriéndome a ustedes. And I'm not referring Yo myself to predico you. cada semana I'm preaching every del weekend año of the en year, alguna parte de este mundo. anywhere in the world, Todas las semanas. every single weekend. So, yo viajo por todos lados. So I fly Miro out todo everywhere. tipo de I see congregaciones. so many Y entro en churches. unas iglesias y, And I've gone to some churches. miro en otras. I see No, some, aquí en Londres, no, aquí ustedes. not here in London. Aquí es diferente. Here is different. Pero estoy hablando de otros lados. But I'm speaking about other places. Pero estos entraron, estos sabios. But these wise men went in. Y no tuvieron esa. Oh, ahí está María. They didn't have the Ah, attitude. Mira, ahí está José el papá. Oh, there's Joseph, Oh, there's Mary. Mira el niño. Look at the baby. Tiraron los presentes y se fueron. They gave the gifts and they left. No. Wow. Había un regocijo. They were muy, rejoicing. Regocijo muy grande. And exceedingly. El Señor está aquí. God is es here. nuestro aniversario It's número our 15. anniversary, La 50 gloria years. de Dios va a descender. glory of God el is gonna poder de descend. Dios va a caer. The power No of va a ser God un is servicio born. común y It's not corriente. gonna be just a Va a ser normal algo service. diferente. Va a ser algo poderoso. Yes, va a ser powerful. algo. Yo me regocijo. I'm gonna Yo rejoice. remolineo. I'm gonna Yo move. levanto mis manos. lift up my Yo voice. grito. And Aleluya. say hallelujah. Yes. Usted tiene dinamita You dentro have de usted. dynamite inside of you. Dunamis. Dunamis. El poder de Dios. The power of El God. poder divino. The powerful God. Articulado dentro de su sistema. Inside of your El body. Espíritu Santo no es un espíritu quieto. The Holy Ghost is not a El spirit that Espíritu is Santo es still. un espíritu que está todo el tiempo en He's movimiento. always El moving. Espíritu Santo no es un espíritu estático, He does not stay still. rígido. He's moving. No, No. el Espíritu de Dios se mueve. The Spirit of Desde God Génesis moves from 1:1. Genesis 1:1.
La one. tierra estaba en caos. The world La was in, tierra estaba desordenada. the earth was La tierra disorganized. estaba vacía. The earth was Pero el Espíritu de Dios but the se Spirit of God. movía. El Espíritu de Spirit Dios of God. es como el viento It's like the que lo wind. sentimos You can y no feel sabemos it. de dónde viene You don't know where it's ni coming a dónde from va. or where it's Así es going. todo aquel que es nacido And every del single one Espíritu Santo de that is Dios. born of the Holy El Ghost. Espíritu no es estático. The Spirit El is not Espíritu no still. es rígido. El Espíritu se mueve. The Spirit of God moves. Por eso cuando usted tiene el Espíritu So when you Santo have the Spirit no of puede God, estar quieto you en la cannot be iglesia. still in Tiene the que decir church. aleluya. You gotta say Gloria a hallelujah. Dios. Glory to God. Predíqueme, hable, Preach to me, dígame. speak to me. Yes. Porque el Espíritu se mueve. Because the Spirit of El God Espíritu es una dinamita. It's a dynamite. El Espíritu está listo a It's explotar. ready to explode. Yo Yes. estoy sintiendo I'm que el feeling, Espíritu Santo the Spirit of está God listo is a ready explotar to en este explode lugar. in this place. Yes. Hallelujah. Alguien grite Someone shout aleluya. hallelujah. El Señor dijo, si tienes fe God said if you have faith como un grano de as mostaza, a mustard seed, le dirías a este you will monte, say to this mountain, monte, muévete y échate en el mar. move and go Y to el the sea, monte se and movería the mount y shall se move, echaría en el mar. and it shall go into the sea. Dios puede tomar esa montaña, God can take that ese mountain, problema, that esa problem, crisis that y crisis, explotarlo. and explode Aleluya. it. Hallelujah. Porque el poder de Dios Because the power of está God aquí adentro. is inside. ¿Lo siente? And you feel it? ¿Lo siente? You feel it? Oh, el Espíritu de The Dios se Spirit mueve. of God is moving. El Espíritu, el canto que cantamos, There's a song el that we sing. Espíritu de Dios se mueve. The Spirit of God is Se moving. mueve. It's moving. Se mueve. It's moving. El Espíritu de The Dios se Spirit of mueve God is moving. dentro de mi corazón. Inside of my heart. Y dice el coro, oh hermano, And the Bible deja que se mueva. Let it move. Que se mueva. Let it move. Que se mueva. Let it move. Que se mueva. Let it en tu move corazón. inside of your heart. Yes. Oh, yo estoy desafiando a la I'm iglesia. challenging the church Este es el today. Dios de mucho This más. is the God of much Puede hacer algo more. más grande. There could be something Puede hacer greater. algo más poderoso. Something more Hay en powerful. España, But in hay Spain, en Chile, in Chile, en California, in California, en donde es. wherever you're from. Es el Dios de mucho más. It's the God of much more. En un instante el Señor va a explotar And God is toda going to cosa explode all que things está estorbando en su vida. that is being in your life. Los pentecostales de The Londres Pentecostals of London, debemos de vivir al nivel de expectativas. we ¿sí? need to be living expecting. Wow. Wow. Me refiero I'm referring que to cada vez que las puertas de este lugar that se abren every el día time the doors domingo, are open on a Sunday, el pastor camina, se sube en el púlpito. pastor comes and preaches in the Usted no debe pulpit. de ir sentarse ahí. You cannot just come and sit like this. No. No. Al filo de la silla, Just at the end of your seat, con un nivel de expectativa alto. expecting something great. Dios va a hacer grandes And cosas God en is going este to do great servicio. things. Él es el Dios de This is the mucho más. God of much more. Oh, yo sé que Él puede hacer I algo know He conmigo. can do it. Porque eso es lo que el Dios de mucho más quiere hacer Because entre I serve the nosotros. God of Él much quiere more. hacer en el aspecto de avivamiento, God. en el aspecto de crecimiento, en el aspecto de recursos materiales. God is able to provide all the Dios needs quiere of the hacerlo church. aquí. En ese avivamiento, crecimiento, In recursos materiales. Resources, El materials. Señor puede tomar de algo. God can grab Cuando el something. cuando el pueblo de Israel dice, queremos carne, queremos When the people who say, we want meat, we want el meat. Señor sopló, que es God- tipo del Espíritu Santo. God blew, it's type of the Holy Ghost. Porque en el Génesis, no tengo tiempo de predicar, es otro mensaje. Because in Pero Genesis, déjeme le pongo ahí. let me just Él put it there. sopló en las narices del hombre que estaba muerto. He blew into the nostrils of Sopló. man. He Y blew. entró vida, vino a And ser un alma life came viviente. to life. El Señor sopló desde el mar God blew from the sea. y vino. Escuche esto, según Listen to los this. más de 1 millón de libras de carne blanca de More than codornices. 1 million pounds of meat. Dice que les llegaba hasta las They narices. said it was up to their El noses. Señor puede soplar sobre la iglesia en God Londres. can blow upon the church in London.
y puede llenarlos And he can fill de it bendiciones of blessings mucho más grandes much more de lo que greater pensamos than what you o de think, lo que pedimos, than what you según ask el for, poder que actúa en according to the nosotros. power that's inside of Alguien you. alabe al Señor. Something of God. Hallelujah, God. Diga abundantemente. Say Diga abundantly. abundantemente. Abundantly. Dígale abundantemente. Say abundantly. ¿Entiende lo que significa la palabra abundante? Abundantly. Es lo contrario a escasez. It's the opposite of having Es lo nothing. contrario a poco. It's the Dios no opposite hace of nada. little. Él dice que nos va a dar abundante. He says he's going to give you abundantly. La palabra en griego es perizos. The word in Greek is pedisos. Alguien, un colombiano me oyó decir eso y dijo, ¿pericos? No, perizos. A Colombian no said, pericos. Enseguida piensan en pericos de desayuno. No. they think of eggs for Perizos, breakfast. Pedisos, que significa más que suficiente. which means more than enough, Superior. superior, Extraordinario. extraordinary, Que sobrepasa that algo que es overflows, preeminente. something that is there, Abundante. abundantly. Yo lo recibo esta I noche. receive it today. Alguien recibe esa Someone palabra. receive the Yo word today. Recibo I receive it abundancia. abundantly. Abundancia de paz. Abundantly of peace. Abundancia de gozo. Abundancy Abundancia de amor. of joy. Abundancia de fe. Of love and faith. Abundancia. Abundancy. Con Dios no hay escasez. There is no lack Con with el Señor God. Jesucristo no hay escasez. There is no lack when it comes to God. Abundantemente. Más de lo Abundantly, que pedimos. more than what we ask for pensamos. or think. So, aquel que es dunamis. He that is Para dunamis, hacer todas las cosas super. to do mucho all más. things upper, much Upper. more. Perizos, abundantemente, Pedizos, perizos, abundantly. superior, extraordinario, Extraordinary, superabundante, super, preeminente de lo que pedimos o entendemos. than what you ask for or think. ¿Cuántos reciben esa palabra? How many receive that Diga, yo la word? recibo. Say, I receive Diga, it. yo la Say, recibo. speak it. Say, I receive Yo la it. recibo. I receive it. Aquel que es dunamis, He that is para hacer dunamis, todas las cosas upper, to do all things upper, perizos, de pedizos, lo que pedimos of what you o ask entendemos. or think. A Él. To him. Y aquí viene el final. And here's the last A thing. Él sea la gloria To him be the glory en la iglesia, in the church, en las pentecostales de in the Londres, Pentecostals of London, en Cristo in Jesús, Christ Jesus, por todas las throughout edades, all of the por los ages, siglos de los siglos. without end. Alguien grite amén. Someone shout amen. Yes. Pastor Jiménez, Pastor Jimenez, vamos a eliminar en esta iglesia we're going to todos eliminate today esos, ese lenguaje diminutivo. that language that Yo detesto eso. I hate Ya en mi that. iglesia ya no existe eso. It doesn't exist in my Por church. 40 años les he dado tanto. For 40 years, ya I've les given them borré so ese much. vocabulario. I've taken away from Porque that habían vocabulary. hermanas del Salvador o de Guatemala. And sisters from Guatemala, El Salvador come. Ay, mi pastorcito. Oh, my pastor. Ay, pastorcito. Eso Past- me molestaba. That used to get me angry Porque no soy ni chiquito. because I'm not Soy small, chiquito tal vez, pero no soy ni pequeño. but I'm not even small. Eso hay que eliminarlo. We have to eliminate that. ¿A dónde vamos? Voy a mi iglesita. I'm just going to my little church. ¿Me pueden dar un cafecito? Can you give me a little cup of coffee? Oh, ya. Es todo diminutivo. And everything speaks of small. Uno puede hablar así, pero no por costumbre, especialmente con las cosas de You can't Dios. speak of these things when it comes to the things of God. Y pensamos que todo es, ay, voy a dar una ofrendita. I'm just going to give a little offering. No queremos ofrenditas. We don't want a little Queremos offering. una ofrenda. We want an offering. Mi ofrenda doy. No dice mi I'm ofrendita. bringing my doy. offering. Y todo es en diminutivo. And everything is Es un little. vocabulario que realmente va contrario al vocabulario de nuestro Dios. It's a porque Él es un language Dios that goes de against mucho más God. Because we have a God of much more abundantly. Y vengo a declarar en And esta I've come to noche. declare Todos today, los miembros de esta all the iglesia, members of this unirse a la church, visión del pastor to unite with y the vision of the soñar pastor en grande, and to dream big, hacer planes to do grandes, great plans, pensar en to grande, thinking big, orar en to grande, pray big, alabar en to grande, worship Him big, adorar en to grande, praise Him big, ayunar en grande, to fast big, evangelizar en to evangelize big. Yes. y
Isaías 61 dice, Isaiah el 61. cielo es el trono de Dios And the y la throne of God. tierra es el estrado de sus pies. And Él es un Dios grande. the earth is his footwell. God is so great. No es Diosito me va a ayudar. ¿Qué Diosito? Oh, Ni qué my pan God caliente. is going to help me. Nuestro Dios es grande. Our God is big. Salmo 100, Salmo 50, 10, 12. Psalms Porque 50, mía, 10. el Señor dice, mía es toda la bestia del bosque. Because the Bible y los says it's all mine. millares de animales And all the en los cattle. collados. Conozco a todas las aves I know de all los the montes. Fowls of the Y mountain. todo lo que se mueve en los campos me pertenece And a all mí, the dice wild el beasts Señor. are mine. Si yo tuviese And hambre, if I were no hungry, te pediría a ti. I will not let Porque you. mío es el mundo y su plenitud. For the world is mine and the fullness thereof. Salomón dice en 2 Crónicas 6, 18, Solomon says in- el cielo de los cielos no te pueden contener. Not even heaven can contain Ese you. es el Dios al que That estoy is the predicando God esta that I'm noche. preaching today. Es el Dios que estoy alabando This is esta the God noche. that I'm praising Es el Dios que today. estoy levantando. It's the God that I'm raising up Él es today. grande. He is Él es great. todopoderoso. He is all powerful. Él es nuestro Dios. He is our Y su God. nombre And es his Jesús. name is Jesus. Se me acabó el tiempo. My time is finished. Se lo voy a aplicar 5 minutos más. But in just 5 more minutes. Anyway, es el 15 It's the aniversario. 15-year anniversary. 5 más. 5 more. Porque mire, Levíticos 26, 7 al 8. Leviticus 26, 7, 8. Escrituras ahí sería fantástico. Leviticus 28. Y perseguiréis a vuestros enemigos. And ye shall Escucha chase esto. your enemies. Listen. Y caerán And they shall fall a espada delante de vosotros. before you by Y sword. escucha esto. And listen to this. 5 de vosotros And 5 of ye perseguirán a 100. shall chase hundreds. 5. 1, 5. 2, 3, 4. 5 de vosotros 5 of you. van a perseguir a 100. You're going to chase thousands. A 100. Y Hundreds. luego de vosotros. And from you. Una vez que esos 100 se unen And once the a esos hundreds come 5, together, those 5 vosotros perseguirán a 10,000. shall put 10,000 Eso to es flight. exponencial. That is great, ¿Qué le abundantly. parece a usted un porcentaje? What do you think of ¿Puede this usted imaginarse percentage? 1, 2, 3, 4, 5 Can you hombres imagine 5 men derrotando en una pelea a 100? fighting 100? ¿Se puede imaginar? Can you imagine? Las posibilidades de un hombre ganar una pelea contra otro hombre es The pos- 50%. The possibility of a man winning Uno in a fight peleando is en contra 50. de 2 hombres, 1 versus la 2 posibilidad de ganar es de is 25%. 25% to him to win. 5 hombres peleando contra And 100. 5 versus Calcule 100. usted que es inteligente. Calculate yourself if you're smart. Usted va a llegar a la casa todo rasguñado. You're going to get home all Va a bleeding, llegar todo golpeado, sin 2, 3 dientes ahí al without frente. teeth, with teeth El missing, ojo morado, your black eye, bien maltratado. hurt. Y le van a decir, ¿qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, amigo? What happened to Es que you? yo peleé. That Yo I had a fight, y otros amigos pelearon contra 100 but it hombres. was against 100 men. Pensar que es una locura. It's crazy. Pero con Dios es But posible. with God, it's possible. Digo, con Dios es posible. With God, it's possible. Dice, 100 de vosotros And it van says- a poder a correr a 10,000 And it says hombres. 100 of you will Porque put nuestro 10,000 Dios to es un flight. Dios de mucho más. Because your God is, Él opera en las dimensiones exponenciales. Because he works Él puede hacer mucho más abundante. Él puede salvarlo y sanarlo a la misma He vez. can save you at the same time. ¿Está feliz? Are you happy? No está feliz. Are you not- Casualmente Él puede salvarlo, He can sanarlo save you, y heal you, bendecirlo a la and misma bless vez. you at the same time. Casualmente Él puede salvarlo, He can sanarlo, save, heal, bendecirlo bless, y poner su favor a and put- la misma. Put his favor on you at the Él same es el time. Dios de mucho He's más. the God of much more. No hay limitaciones. There is no para Él. limits. Josué le dice al pueblo de Israel, Joshua tells Israel, mas Jehová vuestro Dios. but God, Mira lo que dice más Jehová ahí en For God- Josué, Josué, amén, 23, 8 al 11.
mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, But for your God you shall follow, como habéis hecho hasta hoy. as you've done Mira as lo to que today. dice. Look what it Pues says. ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Because God has chased away Señor great los ha nations arrojado. before you. Y hasta hoy And today, nadie no one ha podido has been able resistir to resist delante de vuestro rostro. before your God. Un varón, diga, yo soy ese varón. Diga, Say, I'm that man. ¿cuántos varones aquí? Diga, How many men are here? un varón, One man, un varón de vosotros one man of you perseguirá a 1000. shall chase thousands. Diga, wow, Say, wow. un varón One man va a perseguir a 1000. will chase ¿Saben por qué? thousands. Porque Jehová vuestro Dios Because the Lord thy es quien God pelea is the por one vosotros who- como Él os dijo. who fights for Mire, you as he has said. usted y el Señor somos mayoría. You and God are No hay majority. diablo, no hay There is problema, no no hay devil, there is no circunstancia. problem. No hay absolutamente nada que pueda absolutely parar a nothing. usted o parar a la iglesia del Señor Jesucristo. Casualmente el mismo Señor dijo, ni las puertas del Hades The Bible says not even the gates of hell podrán contra la iglesia. can stand against the church. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Cómo es Clemencio? Cirineo. Brother Sirineo, Aleluya. A lo mire, usted está lleno de fuego. he's full of fire. Miro que humo sale por los oídos. I see smoke coming Del out of his fuego que hay ears. adentro. A fire that's inside of him. ¡Hey! Dios está en nosotros. God is inside of us. ¿Está enfermo? Are you sick? ¿Necesita sanidad? Do you need healing? ¿Qué es lo que necesita esta What do noche? you need tonight? Dios está aquí. God is here. Y termino con esto. Quédense ahí. And I'm going to finish off with this. Where is my helper? Where's my guy? Oh, all right. Estaba visitando el hospital con mi esposa. And I was at a hospital with my wife. Give me a little bag, real quick. Bring the whole thing here. You got to be ready. Baby. Just give me one. Just give me. Estaba yo And en I el was hospital at a hospital. y estaba con mi esposa sentada. And I was with my wife sitting down. Mi esposa no me deja comer dulces a mí. And my wife does not let me eat Si anoche chocolate. hubiera estado aquí y me miraba comiendo arroz con leche y dice no. She would have seen me eating arroz con leche. She would have said no. Y cuando ella dice no, And when she says no, it's a no. porque no quiere cuidarme. de la She wants to look diabetes. after me. She wants to look at my diabetes and Pero everything. cuando ella no está, But when she's not here, las cosas son diferentes. things are a little bit Aquí different. entre nosotros no vayan a ir a contar. Don't tell Porque la her gente es chismosa. because people are nosy. Ay, hermana Denise, el pastor vino a Londres, le dimos Sister Denise, arroz con leche. we gave him arroz con leche. No. Todo esto aquí es entre nosotros. And it's within us here. Pero yo estaba sentado y nosotros estás ahí. But I was here esperando sitting nuestro down. turno, ya que me estaban a examinar para la operación. They were doing Y some mientras examinations estoy on ahí, me. And I'm un here. niño se levanta de la silla And the child gets up y from his va a chair. una máquina de caramelos. And he goes through a vending machine. Y se puso a mirar And he begins to look. y luego puso el dinero y aplastó el botón y salió He put the money in and it came una out. fundita de chocolates. A little chocolate bag came out. M&M's. M&M's. Digo, yo estaba sentado ahí, And I was sitting there. pero había leído el texto. But I temprano, had read the antes te- de irme al doctor. I had read the text before Dios going to the hace doctor. mucho más. Y That digo, God is going to do much more. M&M, Eminem. mucho. Much more. Enseguida And se me fue la enfermedad, And my sickness se left. me fue el dolor My pain de la left. emoción que sentí. I was so excited. Nuestro Dios es un Dios Our God M&M. is a God of Eminem. de mucho más. Of much more. Él puede hacerlo mucho más. He can do much more. Oh, me entró un gozo. And the joy came upon Le me. digo a mi esposa, And I tell my wife, voy a coger una bolsita. I'm ahí going to de grab a bag. M&M. Dice, no. No. Que no me levante. Le digo, no me lo voy a comer. That I'm not going to eat it. Quiero sacar una I bolsa. just want the bag. Fui y saqué una bolsa. And I grabbed the bag. Y me senté y la sostenía así. And I looked at the y bag comencé there. a orar en mi mente. And I began Señor, to pray in my tú eres mind. el Dios de mucho más. God, you are the God of Yo much confío more. en ti, I Señor. trust in you, Tengo God. este problema de salud I en have este this health momento. problem, God. Pero tú me vas a sanar. But you're going to heal tú me me. vas a levantar. You're going to raise me vas me. a hacer más fuerte And you're que going to make me antes. stronger than Va a ser before. un proceso. It's going to be a pero yo lo process, acepto. but I yo lo accept it. recibo. I receive it. Señor, porque el God. postrer estado va a ser más poderoso que el primero. Because they're more powerful Eres than el Dios de mucho Because más. you're the God of much more. Y me llevé la bolsita. And I took the bag with me. Tuve que botar los I had to throw away Candies. the chocolate.
y después diseñé el mensaje que les estoy And I predicando. designed the message that I'm preaching Y fui today. al púlpito de mi iglesia. And I went to the pulpit of my Y church. prediqué el mensaje. And I preached the message. Aquí atrás tengo yo And las here fechas I have the dates de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. of all the mucho más. things that God has done much more in my life. Y tengo esto aquí en la Biblia. And I have it there in the Bible. En mi Biblia en español y tengo otro en mi Biblia en inglés. And I have it one in Spanish and Donde English. quiera que voy. So wherever I go, Y algo And confronta something- un problema. Confronta una situación. whenever I have a difícil. problem or Una situation, montaña está or a frente a mountain mí. before me, ¿Cómo le voy a hacer? how what I'm going to do, Miro al Dios de mucho más. I look at the God of much Y more. me recuerdo And I todas las remember cosas que mi Dios ha hecho All en the el things that pasado. God has done for me. Y si Él hizo ayer, Él lo puede And hacer if he done hoy. it yesterday, Y Él lo va a hacer he could do mañana. it today and he could do Él it es tomorrow. el mismo ayer. He's the hoy y same yesterday, siempre. today, and Él tomorrow. no cambia He does not change, y Él lo va a hacer. and he's going to do it. Mi pregunta en esta My noche, question today is, ojalá tuviera para darles a todos aquí. ¿A dónde están los músicos, mis cantores que tocan una música? Play me something, sister. Es lo que quiero hacer en esta noche. Primero le voy a dar al pastor Jiménez. I'm going to give it to Pastor Jimenez first. Here's the first one. And give me one for the pastors here. Give me one. Hey. Give me some here. Couple of them. Para el pastor y para el pastor. Ahora, si quieren comer los chocolates, está bien. Sin, que dé permiso a la señora. Pero ese es el asunto. No tengo para todos. I haven't got enough for everyone. Pero quiero que, mire, escúcheme bien. Dios va a hacer algo potente en esta noche. God's going to do something powerful Va a haber algo tonight. explosivo. Something Si explosive. usted está en una situación, If you're in a situation, en una encrucijada, in a yo no sé crossroads, si irme acá o irme acá. I don't know if you go left or Tengo right. estas necesidades, tengo una montaña. I have a frente a mí. mountain, I have a need. Pero yo creo en el Dios de But I M. believe in Yo God of creo much en el more. Dios de mucho más. Of much Tú more. le dijiste al rey Abasías al principio, You said to the, ¿cómo voy a repagar? ¿Qué va a suceder con esos What are you gonna 100 do with this talentos de plata? talents of silver. $1,000,000. It's $1 million. ¿Cómo voy a hacer? What am I going to do? Y tú le dijiste, And no you te said, preocupes, don't worry. que si haces lo que Dios te dice que hagas, If you do what God told you to Él te do, puede dar He's going to give it. mucho más. He can give you much more. Es lo que va a suceder aquí. It's what Hey, He's wait a gonna minute, do. wait, hey, no todavía. Hey, no, ustedes aquí, sigan mis instrucciones. You stay right there. Amen. Y eso que va a hacer aquí. This is what's gonna Todo happen. aquel que tiene una necesidad, Every single especial, person un has a desafío need, a frente a sí. challenge before them. Quiero que levante la mano. I want you to raise up your hand. All right. All right. Okay, brother Luis, for you. I want you. Quiero que lo sostenga ahí arriba. No se lo ponga en el bolsillo. Vamos a orar Just aquí. going to lift it up. All right. All right. A los que tienen la mano levantada. No tengo Those para who todos. hands are raised up. Pero usted se va a acordar que So you're Dios going to es Dios. remember this. Téngalo en alto porque vamos a orar Just grab aquí. it, hold it up. La petición que tiene en su corazón. The need that you have in your heart. La petición que tiene en el corazón. The need that you have inside. El Señor la va a suplir en ese God momento. is going to supply it. Y yo voy a orar por el pastor. And I'm Voy a going to orar. pray for the pastor. Vamos a orar por avivamiento aquí en Londres. We're going to pray for revival Voy a here in orar por hermano London. Luis Brother Luis, Jiménez ahí en Hong Kong. they're in Hong Kong. Que él tiene un gran desafío. He has a great Quiero need. decirle que ese Dios es un Dios de mucho más. We have a God of much more. Que cuando nos sentimos incapaces, inadecuados para la misión, We feel sometimes unequipped for tenemos the ese mission. Dios que viene que de mucho más con la mano abierta With God that is coming with His hand wide y la open. coloca sobre nuestra And He vida. places it upon us. Y el Señor nos levanta And God is going to raise y el us. Señor nos capacita God is going to equip para you hacer la obra to do the work que Él nos está that encomendando. He's calling us to do. Va a suceder con todos los que han It's going to recibido. happen with everyone that Un is Dios here. de mucho A más. God of much more. Digo, un Dios de mucho A más. God of much more. Voy a orar por el pastor. We're going to pray for the pastor Venga esa mano abierta. with this open hand. Y esta iglesia de ahora en And adelante. this church right now, Pastor Jiménez. Pastor Las Jimenez, manos del Señor van a venir the hand of God is going to come. y lo van a levantar And it's a going esa to raise you dimensión up today de mucho más. to much more. Todo allá atrás, todo el mundo. Everyone in the back, Levante sus manos. lift up your hands. Abra la boca. Open up your Mientras mouth. cantamos al Señor algo.
Usted abra la boca Open up your y mouth. comienza a orar And al begin Dios de to mucho sing. más. Oremos por el pastor Let us Jiménez. pray for the pastor. Señor Jesucristo.